te alabamos, te adoramos, te bendecimos, porque eres bueno para siempre su misericordia. Señor, oramos por las ofrendas, los diezmos, nuestros traídos, y te damos toda la honra y gloria de esta mañana. Ahora, Señor, al exponer tu palabra, te pido que cuando abra mi boca tú la llenes y me ayudes, Señor. Ayúdame a explicar, ayúdame a poder verbalizar lo que me has enseñado, Señor, y la palabra pertenece tanto a mí como a los que me oyen, y te pido que tu nombre siempre sea glorificado en nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Jesús nos conocemos. Bueno, seguimos en nuestro estudio del libro de Romanos, la epístola a los Romanos, y vamos a comenzar a estudiar el capítulo 8 de Romanos. Tal vez, en mi opinión, uno de los capítulos más hermosos de toda la Biblia, ¿verdad? Y hemos estado hablando sobre la gracia de Dios. El énfasis que Pablo pone en la gracia, que somos salvos por gracia, que caminamos y vivimos por la gracia de Dios, y no somos salvos por guardar las obras de la ley. En otras palabras, nadie puede ser salvo guardando las obras de la ley porque la ley de Dios requiere perfección. En otras palabras, si vamos a ser salvos por la ley, quiere decir que no debemos quebrantar ningún punto de la ley, ninguna ley de Dios. Si hemos echado mentiras una vez, quedamos excluidos. Si hemos robado una vez, quedamos excluidos, porque la ley de Dios demanda perfección. Y es ahí donde entra la gracia de Dios, la justicia de Dios, que Jesús dejó su trono en el cielo, vino a la tierra, vivió una vida perfecta, cumplió con todos los requisitos de la ley, y subsecuentemente murió por nuestros pecados, pagó el precio de nuestros pecados con su sangre, fue sepultado, resucitó, y ahora está sentado a la diestra del Padre, como dicen las Escrituras. Y ahora todo el que pone su confianza en Jesús para su salvación, entonces experimenta lo que se llama el nuevo nacimiento, y la justicia de Jesús, su perfección, es puesta en nosotros, y somos considerados ahora hijos de Dios. Somos declarados justos, no por lo que hicimos nosotros, sino por lo que hizo Jesús por nosotros. Es la gracia de Dios. También enfatizó que la gracia que Dios nos dio es para que tengamos victoria sobre el pecado, y no para que practiquemos el pecado, como muchas personas lo están haciendo. Entonces es importante, al entrar a esta porción de las Escrituras, que comprendamos eso. Somos salvos por la gracia y los méritos y el trabajo de Jesús, y también se nos ha sido dado gracia para que tengamos victoria por sobre el pecado, y no para que practiquemos el pecado. Y vamos a seguir. Y al estar preparando el mensaje para hoy, no me pude salir del verso 1. Entonces, este mensaje va a ser basado en el verso 1 del capítulo 8 de la epístola a los Romanos. Vamos a comenzar. El mundo entero se ha entregado por completo al pecado. Solo hay pequeños grupos de naciones que intentan sostener las normas de la moralidad. Hay naciones en África que han hecho leyes relacionadas a la moralidad. Pero aún sin embargo, son atacadas por el resto de las naciones, y aún se les imponen sanciones económicas diseñadas para obligarlas a ceder y alinearse con los patrones presentes de iniquidad. En otras palabras, cuando un país pasa una ley moral, por ejemplo, no me recuerdo qué países en África pasaron una ley en contra del homosexualismo, pues se les están echando encima a todas las naciones y les están poniendo sanciones para presionarlos a que abroguen esas leyes. O sea, todo está al revés.
¿verdad? Cuando se pasa una ley injusta, todo el mundo la apoya, pero cuando se pasa una ley que va de acuerdo a la palabra de Dios, el mundo se vuelve en contra. Asombrosamente, aún muchas denominaciones grandes cristianas han abrazado el pecado y no nomás es practicado en ellas, sino que también es celebrado. Lo celebran. Ya entró a la iglesia, 20, 30 años atrás, yo nunca hubiera creído que eso iba a suceder, ¿verdad? Nunca creí que eso iba a suceder, pero aquí estamos. Aquí estamos. ¿Qué ha sucedido? ¿Acaso Dios ha cambiado su punto de vista con relación al pecado? ¿Pagó el terrible precio de nuestros pecados en vano? La respuesta es un resonante no. El punto de vista de Dios con relación al pecado no ha cambiado y aún llama a sus hijos el apartarse del mundo y del pecado. Entonces, la pregunta es, el título del mensaje de hoy es una pregunta: ¿cómo pues viviremos? ¿Cómo debemos de vivir? Miren, estamos llegando a tiempos donde nuestro carácter va a ser probado. Tal vez en algunas situaciones ya ha sido probado. Pero la pregunta es, nosotros, los que somos hijos de Dios, redimidos por la sangre de Jesús, de Yeshua, comprados con un precio, ¿cómo debemos de vivir cuando parece que todo el mundo se voltea de cabeza? Donde parece que todo el mundo se vuelve loco, se están volviendo locos. Las mentes son mentes reprobadas, mentes impías, inicuas, que no tienen la capacidad de mirar claramente. Vamos a ver el primer versículo de Romanos en nombre del Señor. Dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, escriban sus papeles. La Biblia afirma que para los creyentes no hay ninguna condenación, pues vivimos según la gracia de Dios y no según la ley. Ahora lo que nos vamos a enfocar esta mañana: sin embargo, hay un calificador. Los que no andan conforme a la carne, o lo que es la naturaleza pecaminosa, o sea, los que no andan en pecado. Vamos a, esta mañana, con la ayuda de Dios, que me dé la gracia, vamos a hablar muy claro, ¿verdad? Vamos a desenmascarar las sutilezas del enemigo que usa para cegar a la gente. Dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne o la naturaleza pecaminosa, sino conforme al Espíritu. ¿No? Hablando del Espíritu Santo. Ahora, muchas traducciones modernas de la Biblia han omitido la segunda parte de esta oración, y otras partes bíblicas que han causado que muchos sean engañados y caminen contrario a la palabra de Dios. Les voy a dar un ejemplo. Este mismo versículo, Romanos 8:1, en la Nueva Versión Internacional, dice esto: por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y omitieron la parte, dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, ¿por qué es importante que sepamos esto? Porque estas omisiones han causado el surgimiento
de muchas falsas doctrinas, tales como la gracia barata. ¿Qué es la gracia barata? Unos lo expresan también como la seguridad eterna. Es la idea de que, vamos a decir que vas a una iglesia, haces la oración del pecador recibiendo a Jesús en tu corazón, y es todo, y puedes vivir tu vida como la estabas viviendo antes. No hay llamamiento al arrepentimiento de pecados, no hay el llamamiento a humillarse delante de Dios, sino solamente hacer una oración y ya estuvo. Y este versículo es uno de los que usan para decir, hey, los que están en Cristo Jesús no hay ninguna condenación, se acabó. Pero no mencionan el calificador. No mencionan el calificador. El omitir la segunda parte de este versículo, los que no andan según la carne, sino conforme al Espíritu, abre las puertas a falsas conclusiones con relación a la responsabilidad de cada creyente de vivir sus vidas apartadas del pecado. Y si Dios me permite, voy a hacer un estudio pronto sobre las versiones modernas de la Biblia y por qué han omitido muchos versículos de la Biblia, ¿verdad? Está las versiones antiguas, como la versión Reina Valera, en inglés las versiones de King James o otras. Esas son las versiones que usaron los manuscritos más antiguos, lo que se llama el manuscrito dado. Y las versiones modernas donde han omitido, han usado los que se llaman los textos alejandrinos, donde se cambiaron palabras o se omitieron totalmente porciones de la Biblia. Y ahora muchos estudiosos dicen que estas porciones no están en los manuscritos más antiguos. No es cierto. Lo que pasa es que el enemigo se metió aún en las traducciones bíblicas y ha removido pasajes claves de la Escritura. Han corrompido las Escrituras. Y por eso tenemos que tener cuidado. Cuando compren una Biblia, fíjense en los versículos antes de comprarla, ¿verdad? Las versiones nuevas, como la versión nueva internacional, es tal vez una de las que ha cambiado más las Escrituras. Y muchos dicen, no, pues quiero leer en español más moderno. Y lo entiendo, me parece que hay una versión de la Reina Valera donde está en español moderno y no le han cambiado. Fíjense, busquen, porque hay Biblias que han sido traducidas y han omitido pasajes muy claros, ¿verdad? Y cuando haga este estudio voy a dar ejemplo de estas cosas y se van a dar cuenta que tienen mucho que ver. Fíjense el estado de la iglesia. La nueva versión internacional es posiblemente la versión moderna más popular, pero fíjense cómo está la iglesia. Fíjense cómo está la iglesia. En general, no todas. Podemos ver los horrendos resultados de una iglesia moderna que ha abrazado el pecado. Solamente voy a dar unos ejemplos, son más. La negación del nacimiento virginal y la resurrección de Jesús. ¿Por qué es importante que Jesús haya nacido de una virgen? Porque el Padre no era humano. Si como algunos personas que están hablando mentiras dicen que Jesús tenía un Padre natural, entonces no podía salvarnos, porque sería un ser humano pecador como nosotros. Y por eso es importante el nacimiento virginal, porque su Padre, ¿quién es? Es Dios. Y eso es importante porque es sin pecado. Eso es lo que calificaba a Jesús como el Cordero inocente de poder morir por los pecados de la humanidad. La resurrección de Jesús, la niegan. Pablo dijo, si Jesús no resucitó, entonces estamos perdidos todos. No hay victoria sobre la muerte.
la negación de que hay infierno. ¿Verdad? Ese es un mensaje muy popular en muchas denominaciones, que no es cierto que hay infierno, mandando a mucha gente al infierno. ¿Por qué? Porque si no hay infierno, entonces, ¿para qué tengo que guardarme? ¿Para qué tengo que vivir una vida santa? Si puedo hacer lo que quiero y de todas maneras no voy a ir al cielo. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué decir? Si no hay infierno, entonces no va a haber castigo para Hitler, que mató como 12, 13 millones de personas. No va a haber castigo para Mao Zedong, que mató como 50, 60 millones de su propia gente. No va a haber castigo para Stalin, que mató como 30 millones de sus propias personas. ¿Dónde está la justicia entonces? La ordenación de homosexuales y lesbianas al pastorado y ministerio, esas personas ni siquiera se debería tener comunión con ellos porque viven en pecado. Pero ahora, ¿qué está pasando? Estamos ordenándolos al ministerio. Dios mío. El casamiento entre parejas del mismo sexo, ¿verdad? Violando las leyes de Dios, violando una de las instituciones más santas de Dios, es el matrimonio. Dios mismo lo ordenó, ¿verdad? Cuando creó a Adán y a Eva y les dijo: multiplíquense, fructifíquense y multiplíquense. Entonces, la iglesia en general, no estoy hablando de todas, hay congregaciones muy buenas, pastores muy buenos, pero en general han dejado de pecar sobre el pecado. No leen la porción de la escritura que dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Yo no sé qué dice eso, ¿verdad? Oh, estás muy bien, eres más que vencedor. Sigue viviendo tu vida como la estás viviendo. Y entonces lo que está pasando es que no se están creando discípulos para Jesús. Se están creando solamente congregantes, personas que van a la iglesia a congregarse, a los programas que hay, lo que sea, pero no se están desarrollando discípulos, personas decididas a de veras seguir a Jesús. Vemos una iglesia raquítica, con falta de poder, porque ha abrazado el pecado. Ha abrazado el pecado. Andar en la carne significa andar en pecado. Simple y sencillamente es lo que quiere decir. Escriban sus papeles. La palabra griega para carne es sarx y simboliza la naturaleza pecaminosa. Ahora escuchen eso, fíjense cómo es sutil el enemigo. Muchos han terminado estos actos o el pecado como progresismo. Oh, estamos progresando ya. Todo lo demás era anticuado, ¿verdad? Eso ya no tiene lugar. Pero el progresismo, lo que ha abrazado la iglesia, es nada menos que pecado. Solamente le cambian el nombre. Oh, ¿sabes qué? Somos progresistas aquí. Si vas a una iglesia que dice que es progresista, ¿sabes lo que están diciendo? ¿Sabes qué? Hemos abrazado el pecado, ¿verdad? Ya no estamos atados a las cosas antiguas. Eso ya pasó de moda. Eso es lo que está pasando. Y ya no llaman el pecado, sino que lo llaman progresismo. Las obras de la carne, en términos claros, son actos de pecado. Las obras de la carne, en términos claros, son actos de pecado. Es todo lo que es. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a las obras de la carne, sino conforme al Espíritu, el Espíritu Santo. Entonces déjenme dar unos ejemplos. ¿Cuáles son algunos ejemplos de las obras de la carne?
Gálatas 5, 19 al 21, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, les escribió la carta a los Corintios, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es el pecado. ¿Y qué pasa con el pecado? Nos aparta de Dios. No importa que hayas ido a la iglesia, no importa que hayas hecho una oración, no importa que te hayas bautizado, no importa que des tus diezmos y tus ofrendas, no importa que a lo mejor seas un pastor o un ministro o un anciano, no importa que a lo mejor dirigas algún ministerio, si estás practicando estas cosas deliberadamente y no te arrepientes, no vas a heredar el reino de Dios, no te vas a ir al cielo. Por eso es que Pablo les escribió a los hermanos romanos, porque en ese tiempo tenían los mismos problemas que hoy. Pablo empezó a predicar el evangelio en un clima pagano, lo mismo que Estados Unidos. Estados Unidos se ha vuelto un país pagano, adorando a dioses menos que a Dios, abrazando el pecado. Y Pablo les afirmó y dice, ¿sabes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios? Y por eso enfatizaba, dice, entonces pecaremos para que abunde más la gracia. Dice, de ninguna manera Jesús derramó su gracia sobre nosotros para darnos poder por sobre el pecado. Y es algo, hermanos, miren, que tenemos que tener en cuenta, porque el Señor viene pronto por su iglesia. ¿Verdad? Dice la palabra de Dios que va a venir en un momento que menos esperemos. ¿Verdad? Y el peligro es que nos adormezcamos, que nos durmamos y que no estemos listos. Miren, Dios es tan paciente, es tan misericordioso, es tan clemente. He estado estudiando el profeta Jeremías y me di cuenta que él ya había profetizado que los caldeos, los babilonios iban a venir a destruir a Jerusalén. Y me di cuenta que la primera incursión de Nabucodonosor, la primera vez que fue a Jerusalén, se llevó cautivo un montón de gente, incluyendo al profeta Daniel. Se llevó lo mejor de Israel y puso a un rey. Ese rey se rebeló y regresó una segunda vez. Tomó al rey, se rebeló cautivo y puso a otro rey. Ese rey se rebeló y finalmente vino Nabucodonosor, tomó al rey rebelde, mató a sus hijos enfrente de él y se lo llevó cautivo a Babilonia. Y destruyó, quemó a Jerusalén y destruyó el templo de Dios. Desde el primer punto, cuando llegó Nabucodonosor, hasta que destruyó el templo, pasaron 19 años. Y yo estaba pensando, Dios mío, qué paciente eres. El rey Nabucodonosor podría haber destruido Jerusalén, el templo, esa primera vez, pero Dios es tan misericordioso que les dio 19 años a Israel para que se arrepintiera. ¿Y saben qué pasó? No se arrepintieron. Persiguieron al profeta Jeremías hasta el último momento, rechazaron la voz de Dios. Pero mi punto es qué paciente es el Señor. Y el Señor aún sigue siendo paciente. Pedro escribió, dijo que Dios, dice, no se está demorando nomás porque sí, nos está demorando porque no quiere que nadie se pierda, estoy parafraseando, sino que todos vengan a arrepentir. Y es lo mismo,
Este mundo ha rechazado a Dios y en especial Estados Unidos estamos viendo abominaciones a diestra y a siniestra, ¿verdad? Totalmente en desafío al creador del universo, totalmente en desafío a su santidad y totalmente en desafío a su palabra santa, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Pues gracias a Dios todavía estamos aquí, pero hay muchas personas que dicen son mentiras del arrebatamiento de la iglesia, mentiras del rapto, no va a pasar nada, yo voy a seguir con lo que me gusta y a mí nadie me va a decir nada. Dios es paciente, ¿verdad? Está esperando que lo más que se pueda, las personas que más se puedan, que sean salvas antes de ir, porque cuando ya venga el Señor, cuando arrebate a su esposa, a su iglesia, se va a desatar una maldad en este mundo, un terror y muerte que nunca se había visto en toda la historia de la humanidad. Y Dios es paciente, nos sigue esperando. La persona que se dice ser creyente y practica el pecado deliberadamente debe saber que si no se arrepiente y deja de practicarlo, corre el peligro de quedar excluido del reino de Dios. Es muy serio. La persona que se dice ser creyente y vive en pecado deliberado pisotea y hace nula la gracia de Dios en su vida. La nula. Hebreos capítulo 10, versos 16 al 19 dice: porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios del infierno. Debemos orar, hermanos, por los pastores y los líderes que predican que no hay infierno, porque les espera un gran castigo por predicar mentiras, que se arrepientan y prediquen la verdad. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu Santo? Están pasando 3 cosas aquí para los que se llaman cristianos y practican el pecado. Número 1, pisotean al Hijo de Dios, lo blasfeman y le faltan el respeto porque no aprecian lo que Jesús hizo por ellos. Número 2, tiene por inmunda la sangre de Jesús, la cual lo santificó. Este no es sucia, no la necesita. Número 3, hacen afrenta al Espíritu Santo, el Espíritu de gracia. Que Dios nos lo dio, el Espíritu Santo, para ayudarnos a tener victoria sobre el pecado, sobre todas las pruebas de esta vida, y lo estamos pisoteando al Señor, estamos llamando inmunda la sangre de Jesús y estamos afrontando al Espíritu Santo. Dios tenga misericordia. Es muy serio. Es muy serio, es muy serio. Y lo que tenemos que hacer es que debemos de tomar más en serio nuestra relación con el Señor. Sí, todos tenemos muchos hermanos, créanmelo. Pero hay una gran diferencia el estar luchando y batallando que practicar el pecado deliberadamente. O sea, ceder a las pasiones de la naturaleza pecaminosa.
No nos equivoquemos, hermanos. No nos equivoquemos. No sigamos estas doctrinas falsas de estos maestros y profetas falsos. No nos equivoquemos. El pecado es pecado, no importa cómo lo llames. Progresismo, no importa si lo llames modernismo, no importa la etiqueta que le pongas, el pecado es pecado y nos aparta de Dios. Y nos aparta de Dios. Dios tenga misericordia de esas personas que están pisoteando a Jesús, que están llamando inmunda la sangre de Jesús y que están afrontando el Espíritu Santo. Debemos entender que Dios es santo y que no puede tolerar el pecado en su presencia. Escriban sus papeles. La característica más enfatizada sobre el carácter de Dios es su santidad. ¿Saben eso? Sí, Dios es amor. Dice, el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Sí, pero ¿cuál es el carácter que más se enfatiza en la Biblia sobre Dios? Es su santidad. Isaías capítulo 6, verso 12 al 3 dice, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, Adonai Sebaot, toda la tierra está llena de su gloria. Día y noche. Día y noche, estos poderosos seres serafines, ¿verdad? Que si se nos apareciera uno enfrente, o nos morimos de terror o salimos corriendo. Pero estos seres poderosos que guardan, que cuidan el trono de Dios, día y noche, dice, Santo, 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 y se cubren. Dice, se cubren. Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y luego, me parece que no puse una en Isaías 4:8 dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, imagínense, y no cesaban día y noche de decir, Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es, y el que ha de venir. En otras palabras, el eterno Dios, que no tiene principio, tampoco tiene. Entonces, Dios es santo, hermanos, a Dios no lo engañamos. A Dios no lo engañamos. Dios no ha cambiado y nunca cambiará. Su palabra no ha cambiado y tampoco nunca cambiará. Dios tenga misericordia de nosotros. Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos ayude. La palabra de Dios es eterna y perdurará para siempre. Recuerdo cuando estaba joven, estaba testificándole a una persona del Señor y me estaba diciendo que básicamente dando a entender que la palabra de Dios no era cierta y que los que basaban sus vidas en ella éramos tontos. Y le cité a este versículo, Mateo 24:35, dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y se burló de mí. No sé qué pasaría con él, pero espero que la semilla sembrada haya causado su salvación. No sé, estaba en completa rebelión contra Dios, pero este es el punto. El punto es
que Dios no ha cambiado, ni su palabra ha cambiado. El pecado sigue siendo pecado. No importa que el presidente de Estados Unidos, no importa que los congresistas, no importa que los jueces declaren que la palabra de Dios es nula, la palabra de Dios sigue vigente y no ha cambiado y nunca cambiará. Tenemos que entender eso. Como hablamos la semana pasada, el problema es el pecado. El problema es que las personas no quieren sujetarse a Dios. No quieren doblegar su voluntad a Dios. Quieren vivir como quieren vivir. Entonces empiezan a inventar palabras como progresismo. Empiezan a inventar palabras como modernismo. Empiezan a ponerle diferentes etiquetas al pecado, pero al final del día es pecado. Y Dios va a juzgar el pecado. Entonces, ¿quién es el que ha cambiado? ¿Quién cambió? Los seres humanos somos los que cambiamos, somos nosotros. Dios no cambia. Él no cambia, Él es perfecto. Por eso, cuando se reveló a Moisés, dijo: Señor, ¿cuál es tu nombre? Dice: yo soy el que soy. Y Dios es el único que puede identificarse de esa manera, porque Él es perfecto. No le falta nada. Él siempre ha sido, no tiene comienzo, no tiene fin. Él es quien Él es. Nosotros no podemos decir eso, porque si acaso en 5 minutos más voy a estar más viejo, 5 minutos más viejo de lo que estaba. Al Dios seguir trabajando conmigo, me sigue cambiando y me sigue perfeccionando. Yo no soy perfecto, nadie es perfecto, pero Dios sí es. Él no ha cambiado y nunca cambiará. Su palabra es eterna, es fija y nunca cambiará. Es lo que tenemos que entender. Entonces debemos de conformar nuestras vidas a la palabra de Dios y no tratar de conformar la palabra de Dios en nuestras vidas. Hay personas que están hablando ahora que quieren cambiar la Biblia, especialmente los pasajes que se refieren al homosexualismo. Es más, no me recuerdo si era la China que quiere pedirle a la supuesta inteligencia artificial que vuelva a escribir la Biblia. Entonces, los hombres están en completa rebelión en contra de Dios y en contra de su palabra. Pero como dice la palabra de Dios, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasan. Y gracias a Dios por ello, que Dios nos ayude, que Dios tenga misericordia, que Él nos dé su gracia para que podamos seguir adelante. La Biblia dice que la humanidad amó más a las tinieblas que a la luz. Aman el pecado y las consecuencias son terribles, son horribles. Estaba viendo un artículo en el periódico, no me recuerdo qué ciudad era, si era la ciudad de Seattle, no me recuerdo, o en Oregon, no me recuerdo, pero un lugar donde permiten que los drogadictos vayan y se droguen, no les hace nada. Y estaba viendo fotos y miraba lo que parecían muertos vivos, ¿verdad? Personas que estaban tiradas, ¿verdad? Drogándose, en completa miseria. Y algunas de ellas tenían partes en sus cuerpos que se estaban pudriendo porque habían inyectado tanta droga y su carne se está deteriorando. Y me venía esa escritura que dice: los hombres amaron más a las tinieblas que a la luz. Y como habíamos dicho antes, el pecado tiene consecuencias. No importa qué tan pequeño o tan grande creas que sea, tiene consecuencias.
Y es tan notorio en esta presente edad, donde el mundo se torna más tras el odio a Dios, odian a Dios. No quieren nada que ver con Él ni con su palabra. Personas se ponen agresivas y quieren golpearte si les hablas de la palabra de Dios, si les hablas la verdad. Pero aún así Dios no cambia, su palabra no cambia. ¿Cómo pues viviremos? Hicimos la pregunta cuando empezamos. ¿Cómo pues viviremos? Hay tanta distracción. Hay tantas cosas que ocupan nuestra atención y juegan con nuestras emociones y tantas cosas que ha matado el amor hacia Dios en muchas personas. Y ahora viven sus vidas como si Dios no existiera. ¡Qué equivocación! ¡Qué equivocación! Dios está a punto de demostrarle al mundo que Él vive, que Él existe, que Él reina. ¿Verdad? Todo lo que hemos visto hasta ahora, las ocurrencias climáticas y las catástrofes naturales, no se compara nada cuando Dios de veras comienza a enjuiciar. Hay tiempo todavía de darle, entregarle nuestra vida a Jesús. Si somos creyentes y estamos viviendo en pecado, arrepentirnos y volvernos a Dios de todo corazón. Y si estamos en el Señor, ya afirmarnos aún más. Porque viene pronto. El Dios, el Santo de Israel, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, está a punto de regresar por su iglesia. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Entonces, ¿qué quiere decir? Tienen sus papeles. ¿Qué quiere decir andar en el Espíritu? Número uno, tenemos que estar seguros que le entregamos nuestra vida al Señor, que experimentamos el nuevo nacimiento. Otras palabras, que somos siervos de Dios. Y segundo, tenemos que decidir en nuestros corazones que seremos discípulos de Jesús, que lo vamos a seguir a Él. No nomás de labios, no nomás intelectualmente. Tenemos que decidir de corazón que vamos a ser discípulos de Jesús. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es un seguidor, uno que confía y cree en un maestro y sigue sus palabras y ejemplo. ¿Quién es nuestro maestro? Jesús. Y tenemos que decidir que vamos a ser sus seguidores, que no nos va a importar lo que diga el mundo, el mensaje que nos da. Dime, pero ¿qué dice Jesús? ¿Qué dice su palabra? ¿Verdad? Uno te dice, no hay problema, no te preocupes. Puedes salir y coquetear con otras mujeres si quieres en una relación, no te preocupes. Eso dice el mundo, pero ¿qué dice la palabra de Dios? No te preocupes, puedes salir con los amigos, ven, borráchate. No te preocupes. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Sabes que no hay problema? Puedes ir a jugar con la ouija, con la brujería. Puedes ir a consultar a los brujos para que ganes dinero, ¿verdad? ¿Qué tiene de malo eso? Eso dice el mundo, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Por lo tanto, ser un discípulo es estar en una relación. Tenemos que tener una relación con el Señor. No se trata de religión. A veces hablo con las personas, no, yo soy católico, no, yo soy mormón. Digo, no te estoy hablando de una religión, te estoy hablando de que conozcas al Creador del universo. Te estoy hablando de una relación.
es tener una relación íntima, instructiva e imitativa con el Maestro. Pablo dijo, ser imitadores de mí, como yo de quién, como yo de Cristo, de Jesús. Entonces, para andar en el Espíritu, tenemos que tener una relación muy íntima con Jesús, con nuestro Señor. En consecuencia, ser un discípulo de Jesucristo es estar en una relación con Jesús y buscar ser como Jesús. Eso es andar en el Espíritu. En esencia es vivir en obediencia a Jesús y a su palabra. Eso es andar en el Espíritu. Y lo contrario es ignorar y andar conforme a lo que quiera nuestra carne, nuestra naturaleza pecaminosa. Y no necesitamos mucha ayuda. Muchos se le llevan echándole la culpa al diablo. No necesitamos mucha ayuda, hermanos. Si le damos rienda suelta a nuestra naturaleza pecaminosa, solita va y peca. ¿Verdad? Pero para poder tener poder, esta mañana orábamos por poder, para vivir la vida que Dios quiere que vivamos, tenemos que tener una relación muy íntima con Jesús, porque su Espíritu Santo es el que nos da las fuerzas para vivir esa vida. A veces nos sentimos débiles, a veces el enemigo viene y nos ataca en la mente sin misericordia, a veces sentimos que vamos a claudicar, que nos vamos a dar por vencidos, pero ahí está el Espíritu Santo diciéndote, hey, mírame a mí, agarra tus fuerzas en mí, vuélvete en mí completamente. Y el Espíritu Santo nos da esas fuerzas que necesitamos muy en lo interior de nuestro ser, y nos da esas fuerzas para seguir adelante. Mi carne no quiere orar, mi carne no quiere leer la palabra de Dios, pero el Espíritu Santo en nosotros nos dice, hazlo. Toma tiempo para orar, toma tiempo para estudiar las Santas Escrituras, y yo te voy a dar el poder y la fuerza que necesitas para perseverar. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan según las obras de la carne, sino según el Espíritu Santo. Y toma trabajo, hermanos, no es automático. Tener una relación con alguien no es automático. Se tiene que trabajar para hacer eso. ¿Tienes un buen amigo? Has estado cultivando esa relación, ¿verdad? Si le damos un buen amigo es porque tienes comunicación, porque se habla, porque se comparte, ¿verdad? Y puedes decir, ¿sabes qué? Es mi amigo. Pero si tú dices, mira, esa persona es mi muy buen amigo, pero ni siquiera lo conoces o nomás lo saludaste una vez, no tienes relación con esa persona, no comes con él, no lo conoces, ¿es realmente tu amigo? ¿Es realmente un amigo íntimo? No. Es solamente alguien que conoces. Y es lo mismo con Jesús. De veras lo conocemos. Pasamos tiempo con Él, lo adoramos, lo bendecimos, leemos su palabra, estamos con Él. De veras. Porque en una relación muy íntima con Jesús es donde recibimos el poder para ser como Él, ¿verdad? Porque nos llena más con su Espíritu Santo. Es como un vaso, lo vamos llenando, y cuando está lleno el vaso del Espíritu Santo, tenemos una vida en victoria, ¿verdad? Somos bendecidos. A pesar de las luchas, a pesar de las pruebas, somos bendecidos, porque tenemos esa relación. Estamos caminando conforme al Espíritu. Estamos llenándonos de su presencia y caminando en obediencia a Él, y por lo tanto recibiendo la bendición que viene de tener una relación muy íntima con el Señor.
Entonces viene la siguiente pregunta. ¿Cómo pues desarrollamos una relación íntima con Jesús? Voy a dar unas sugerencias. Número 1, la oración. No puedes desarrollar una relación con Dios si no oras. La oración es los medios de comunicación entre nosotros y Dios. Acuérdense que el justo por la fe vivirá, por su fe vivirá. ¿Verdad? Ahora, no vemos a Jesús en persona, ¿verdad? Sino que lo vemos con los ojos de la fe. Y tenemos que pasar tiempo con Él en oración porque es comunicación de nuestro espíritu al Espíritu de Dios. Y cuando oramos, estamos entablando, estamos desarrollando una relación con Él. Y crecemos, nuestro hombre espiritual se madura cuando pasamos tiempo con el Señor. Y realmente podemos decir, ¿tienes una relación con Jesús? Sí. ¿Cómo? Pues hablo con Él todos los días. Es más, esta mañana hablé con Él. ¿Cómo? En oración. Y no nomás es una comunicación de un solo sentido, son dos sentidos. Oramos a Él y Él se comunica con nosotros en nuestro espíritu y nos da las fuerzas, nos escucha. Jesús escucha las oraciones de sus santos. Y por eso tenemos que decirnos que tenemos que orar todos los días, ¿verdad? Lo más que podamos. A veces hay excepciones, yo lo entiendo, pero orar tiene que ser la regla en nuestras vidas y no la excepción. Tenemos que buscar a Dios en oración. Eso es andar en el Espíritu. Número 2, la lectura bíblica. La única manera que vamos a conocer la voluntad de Dios en nuestras vidas es leyendo la Biblia y obedeciéndola. ¿Verdad? Andar en el Espíritu significa obediencia a la palabra de Dios. Obediencia. Tenemos que estar en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene una cualidad que no importa cuántas veces leas un pasaje, siempre hay algo ahí. ¿Verdad? A veces estoy leyendo la Biblia y me resalto un versículo y digo, ¿qué pasó? ¿Cómo no miré esto antes? Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. No estás leyendo cualquier cosa, se está alimentando tu alma, tu espíritu, cuando leemos la palabra de Dios. Estamos caminando en el Espíritu. Y ninguna condenación hay para nosotros. El ayuno. Tenemos que tomar tiempo para ayunar, para doblegar la carne, ¿verdad? Es una de las maneras de doblegar la carne. Y no siempre es la respuesta correcta, porque hay personas que ayunan tanto que se vuelve una rutina y hasta se vuelve orgullo. No. Tenemos que ayunar para quebrantar la carne y escuchar más claramente la voz de Dios. ¿Verdad? Cuando estamos bateando con la lujuria, o estamos bateando con nuestra boca, o estamos bateando con nuestra actitud, a quebrantar todo eso con el ayuno. Debemos de reunirnos con verdaderos creyentes que aman a Jesús y obedecen su palabra. Muy importante que tengamos comunión con creyentes que creen que la palabra de Dios es la verdad. Si te están juntando con personas que están viviendo en pecado o están viviendo en la carne, no te juntes con ellos. Te van a arrastrar junto con ellos al infierno. Júntate con personas que creen que la palabra de Dios es la verdad. Humíllate al Señor, doblégate a Él. Deja de buscar lo tuyo y sométete al Señor. Debemos decidir en nuestros corazones que no viviremos en pecado deliberado. Tenemos que decir, Señor, ayuda. Tienes problemas con algo, a lo mejor tienes problemas con algún vicio, entrégaselo al Señor. Y deja de hacerlo si puedes. Si puedes. Porque Dios no nos dio un espíritu de temor, sino de poder, amor y ¿qué?
dominio propio. Sí podemos. Con la ayuda de Dios y con su Espíritu Santo sí podemos. Si ocupas liberación, busca a alguien que te dé liberación, pero la liberación de nada sirve si no cambias tus hábitos. ¿Tienes problemas con pornografía y te hacen liberación y sigues viéndola? De nada sirve. Tienes que decidir, escuchen eso, decidir que vas a dejar de hacer eso. Es lo que tenemos que decidir. Gran parte de la liberación es decidir que vamos a dejar de vivir en pecado. Es una decisión. Si estamos en una congregación donde se practica el pecado y se enseña doctrina errónea, tenemos que huir, correrle a una congregación donde se enseña la verdad. Estás en un lugar donde estás oyendo falsa doctrina, falsa enseñanza, corre. No tienes por qué quedarte ahí. No, pero que mis amigos... No. El peligro es que puedes ser contaminado. Puedes caer en lo mismo como muchos han caído. Tienes que cuidarte. Corre, huye por tu vida. Corre por tu vida. Finalmente escriben sus papeles. Al desarrollar una relación íntima con Jesús, nos damos cuenta de que tenemos que depender del Espíritu Santo para recibir las fuerzas que necesitamos para vivir en santidad. Nos vamos a dar cuenta, entre más conocemos al Señor, más nos damos cuenta de los faltos que somos. Dios mío. Cuando era joven tenía las respuestas a todo. Sabía todo. Y al conocer más al Señor, me doy cuenta que no sé nada. Que tengo que depender del Señor. Tenemos que depender de su gracia para ayudarnos a vivir las vidas que queremos. Así es como debemos de vivir entonces. ¿Cómo debemos de vivir? En una relación muy íntima con Jesús. Decidir que vamos a dejar de practicar el pecado. Decidir que vamos a caminar en la gracia y las fuerzas que el Señor da. Porque Él viene pronto. Y se va a llevar a una iglesia sin mancha y sin problema. Y no falta mucho. Pongan atención lo que está pasando en el mundo. Fíjense cómo los países, las superpotencias, están acomodando sus recursos para la guerra. Fíjense. Si no se han fijado, despierten y fíjense. Nos falta mucho. Nos falta mucho. Hoy, dice la palabra de Dios, es el día de la salvación. Todavía hay tiempo. No te has entregado al Señor, entrégale tu corazón. Estás caminando no estás caminando correctamente con el Señor, regrésate a Él. Estás en el Señor, afírmate más en Él. Porque no falta mucho para que volvemos. No falta mucho para que se cumpla lo que está escrito en la primera carta de los Tesalonicenses capítulo 4 y la primera carta de los Corintios capítulo 15, el arrebatamiento de la iglesia. Conclusión. Debemos entender que Jesús nos llama a ser discípulos, un seguidor que lo escucha, lo obedece y lo imita. Esto involucra decidir en nuestros corazones que le vamos a amar y demostrarlo debería ser viviendo en obediencia a Él. Dejemos pues de seguir el ejemplo del mundo.
Dejemos de buscar las respuestas en este mundo se acaba. Pero el que vive y reina para siempre, el que nunca cambia, el Santo de Israel, viene pronto por nosotros, hermanos. Dice su galardón, todo lo que hemos hecho por Él nos va a recompensar. Preocupémonos más, como dice la palabra, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Vivamos nuestras vidas buscándolo a Él, porque el tiempo es corto. Padre, te damos gracias, te bendecimos este día, te damos honra y gloria a ti, solamente a ti. Reconocemos, Señor, nuestra insuficiencia y reconocemos que te necesitamos tanto a ti, Dios mío. Concédenos, Señor, poder tener una relación muy íntima contigo, Jesús, escuchar tu voz, vivir en obediencia a ti, Señor, porque para los que andamos en el Espíritu, como dice la palabra de Dios, no hay ninguna tolerancia. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre del Santo de Israel, Yeshua HaMashiach, lo pedimos por él. Baruch Haba Hashem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. El Señor te bendiga, te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga tu misericordia, el Señor haga volver su rostro sobre ti y te llene su paz. Su shalom les bendiga, tengan una semana gloriosa, que la bendición de Dios sea con todos ustedes. Shabbat shalom.